Hola, 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 muy buenos días para todos y bienvenidos una vez más a un video de Marcela Cocina. Hoy vamos a preparar unas riquísimas tartitas de frutillas con crema. Así que vamos a comenzar ya. Los ingredientes que voy a utilizar son los siguientes. Para la masa, 250 gramos de harina, 100 gramos de azúcar impalpable, la ralladura de un limón, 125 gramos de manteca, un huevo. Para el relleno vamos a utilizar frutillas, 100 gramos de azúcar, unas cucharadas de dulce de leche, crema de leche y un poquito de agua para hacer una almíbar. Después vamos a usar papel film con el que vamos a envolver la masa para llevar a la heladera. Vamos a usar un poquito de papel aluminio con unos porotitos para cuando llevemos la masa al horno. Y me olvidaba decirles una pizquita de sal. Comenzamos poniendo la manteca que está a temperatura ambiente. La vamos a ir trozando, después la vamos a pisar y le vamos a agregar la ralladura del limón. Agregamos el azúcar impalpable. Seguimos pisando con el tenedor. Y por último agregamos el huevo. Ahora sí, con el batidor empezamos a mezclar bien y lo batimos durante un ratito. Ahora que ya tenemos esto batido, vamos a ir colocando harina todo alrededor. Le ponemos una pizquita de sal y ahora con la mano empezamos a unir. Vamos a amasar apenas un poquito, que se unan todos los ingredientes, y luego los vamos a envolver en papel film y lo vamos a poner en la heladera durante media hora. Es apenas unir los ingredientes, no se hace amasado. Y aquí ya tengo el bollito armado, entonces ahora lo voy a envolver en el film. Y así ya lo envolví, así que ahora lo llevo media hora a la heladera. Mientras espero que se vaya enfriando la masa, voy a ir poniéndole manteca y harina a los moldes. Ahora le vamos a pasar harina. Les recuerdo que siempre hay que poner manteca y harina en los moldes para que después no se pegue la mezcla o la masa cuando vayamos a hacerlo. Tiene que quedar bien cubierta todos los costados y la base. Bueno, ya pasaron los 30 minutos que está la masa en la heladera, así que ahora le vamos a sacar el film y la vamos a poner en la mesada. Polvoreo un poquito con harina la mesada y ahora la voy a estirar con el palo de amasar. Con el cuchillo voy a marcar un círculo y lo voy a poner sobre el molde.
Hago lo mismo con el poco de masa que me ha quedado. También la estiro con el palo. Marco un círculo y lo voy a poner sobre el otro molde. Con los dedos voy a empezar a aplastar la masa y a sacar todo lo que sobre. Con el cuchillo voy a cortar. Y aquí ya tenemos una lista. Acá seguimos con la otra. Hacemos exactamente lo mismo. Vamos llevando todo hacia un costado, la masa. Ahora con el cuchillo volvemos a cortar. Que quede más o menos a la mitad de la tartera. Y con lo que sobró volvemos a amasar, estiramos un poquito y vamos a cubrir la tercera tartera. Aquí ya tenemos las 3 tartas listas. Le vamos a pinchar un poquito con el tenedor. Y ahora, así como está, las vamos a llevar a la heladera durante 10 minutos más. Voy a poner a calentar el horno en horno tradicional por 15 minutos a 180 grados. Ahora voy a separar 2 cucharadas de los 150 gramos de azúcar. Las voy a dejar en el bol y el resto lo voy a poner en un jarrito junto con 50 centímetros cúbicos de agua. Lo voy a poner al fuego, lo vamos a dejar que se haga una almíbar, porque con esta almíbar después vamos a pintar las frutillas. Bueno, aquí ya saqué las tartas de la heladera y he cortado unos cuadraditos de papel aluminio con los que las voy a cubrir y le voy a poner unos porotitos por encima para luego llevar al horno. Ahora los voy a llevar al horno por unos 25 minutos aproximadamente, que lo vamos a sacar para ver si ya están bien cocinadas. Acá voy a controlar, el almíbar se está haciendo bien. Lo vamos a dejar durante un rato más. Y mientras se cocinan las tarteletas, se termina de hacer el almíbar, vamos a empezar a filetear las frutillas. Ya tenemos las frutillas cortadas, así que ahora vamos a preparar la crema. Ponemos la crema de leche en un bol y lo vamos a batir. Una vez que ya está casi firme la crema, le vamos a agregar las 2 cucharadas de azúcar. Si les gusta más dulce, le pueden poner una más.
Aquí ya tenemos la crema lista. Aquí ya tenemos lista la almíbar, así que le voy a apagar el fuego, la vamos a dejar que se enfríe. Pasaron 25 minutos, así que voy a ir retirando las tartitas. Le voy a quitar los porotitos, el aluminio y le voy a dejar 5 minutos más en el horno, como para que se dore un poquito la parte de arriba. Bueno, aquí ya saqué las tartitas, ya está lista la masa. Ahora la voy a humedecer con un poquito de almíbar cada una. Apenas un poquito. Ahora las voy a pintar con dulce de leche. Les vamos a poner un poquito de dulce de leche a cada una. Una fina capa. Al dulce de leche lo pueden humedecer con unas gotitas de coñac o de algún licor si les gusta también. Ahora le ponemos la crema. Y vamos a ir acomodando las frutillas. Seguimos con la otra. Y vamos por la tercera. Y por último vamos a pincelar con almíbar la frutilla. Y aquí ya quedaron terminadas las tartas. Espero que les haya gustado. Son muy ricas, traten de hacerlas y me comentan después cómo les fue. Nos vemos pronto en el próximo video. Fue un placer estar con ustedes. Chao.